Bueno, yo me alegro que por fin, viendo a vuestro compañero socialista teniendo que tomar medidas, os deis cuenta de que estas medidas efectivamente son de calados y son profundas, porque yo he visto mucho a socialistas y a la izquierda criticando medidas que probablemente ahora se verían como que eran necesarias, ¿no? Y salisteis a la calle a gritar contra algunos que lo que defendían era la firmeza, ¿no? Y un discurso quizás muy alejado de la demagogia, probablemente un poco impopular, pero que hoy se demuestra que era necesario. A mí no me gusta hablar de París, a mí me gustaría hablar porque hoy hablamos todos de Bataclan, de París. Oiga, es que hace meses en Nigeria tuvimos Garissa, y en Garissa se cargaron a un montón de estudiantes cristianos solo por el hecho de ser cristianos, y Europa miró hacia otro lado. ¿Qué pasa? ¿Que la vida de un nigeriano vale menos que la vida de un parisino? Este problema lo teníamos hace mucho. Hemos reaccionado cuando nos ha tocado cerca. Yo creo y soy partidaria de que hay que reaccionar, pero había que haber reaccionado mucho antes y había que haber estado unidos mucho antes, porque el problema es suficientemente serio para conciliar posturas, y efectivamente estoy de acuerdo, hay que ir al soporte y a la base de todo este yihadismo, y no se puede hacer tratos con, por ejemplo, Irán, donde no se respetan los derechos humanos, o no se puede ser demagogia el conflicto palestino-israelí cuando unos terroristas están matando a unos judíos en Jerusalén, porque estamos confundiendo los términos. Quiero decir, aquí están las terroristas y están las víctimas, ¿no? Y eso es el primer punto que tenemos que aclarar, ¿no? Entonces, hoy tenemos unos señores que atacan, que son terroristas, y unos señores que son víctimas. Esa primera línea la tenemos que dejar clara. Y la segunda línea es: todas las víctimas son de igual de importantes. No porque sean parisinos nos tiene que tocar ahora el corazón, y resulta que a los nigerianos, que estos mismos terroristas les masacraron hace meses, toda Europa miraba hacia otro lado. Y en tercer lugar, estoy de acuerdo que hay que ir al origen, a acabar con el soporte financiero de todos ellos, y también a tratar los problemas en origen en estos países, que no se trata solo de regar de financiación, sino a lo mejor hay que ayudarles. Efectivamente, con las armas, a veces hay que ayudar con las armas. Yo tengo contacto con gente que son pacifistas, porque es que son obispos, ¿no? En Nigeria, en Irak, en Erbil, en Kirkuk, y me dicen: nosotros somos pacifistas, pero ¿sabéis lo que pasa? Que llevamos 2 años poniendo el cuello. Ya no podemos más. Y no queremos irnos y emigrar a vivir a España, lo que queremos es vivir donde hemos nacido. Y nos están masacrando, están matando a nuestros hijos, los están degollando. ¿No nos vais a ayudar? ¿Qué pasa? ¿Que nuestra vida vale menos que la del parisino? Y tienen razón, ¿eh? Ahora, por alusiones muy brevemente, pero vamos a escuchar primero a Rocío. Luego, ¿vale? Luego recogemos el resto del argumento, porque si no entráis entre los dos y no hay manera de salir. Yo repito, yo no hablaba solo de combate, hablaba también. El problema lo tenemos dentro de Europa. O sea, tenemos 50 millones de musulmanes en Europa, un porcentaje de los cuales dispuestos a hacer la yihad, y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Tenemos 1.600 musulmanes en todo el mundo, 90 millones en Turquía. Esto es un problema global, efectivamente. Segundo, yo he hablado de varios. Uno, la financiación, que hay que atacar el tema de financiación. Segundo, hay que resolver en origen, y ahí estoy de acuerdo con mi compañero y con Enrique, que efectivamente, por ejemplo, los socialistas tenían un plan maravilloso, que era el plan Paidar, que se dejó de hacer, que era un plan de industrializar aquellos países en desarrollo para poder dar una oportunidad y efectivamente acabar con ciertas condiciones que fomentan o que facilitan el radicalismo. Ese era un plan fantástico que se dejó de hacer por el Partido Popular. Segunda medida. Tercera, yo creo que no podemos, y lo que estoy insistiendo es que no podemos cambiar el foco. El discurso que está haciendo, yo veo a una izquierda anclada en las Azores. Os habéis quedado paralizados en ese discurso. Y en el discurso de los recortes. Usáis Azores y recortes. Oiga, no, es que esto es un debate mucho más profundo y con muchos más matices. No nos podemos quedar en bucle. Las Azores pasaron hace tiempo, y efectivamente, por estar en bucle una gran parte de la sociedad con las Azores, no hemos dado respuesta a un problema que ha ido creciendo. Entonces, el problema no lo tenemos en Nigeria, no, lo tenemos en España. En España tenemos dado 9 millones a asociaciones salafistas que se han ido con nuestro dinero de todos los españoles, se han pagado el avión para ir a Siria y volver, Daesh y volver. O sea, esto es un dato 2015, 9 millones asociaciones salafistas en España. Los salafistas quiere decir antepasados, quiere decir reconquista. ¿Qué quieren reconquistar? Quieren reconquistar lo que creen que fue suyo, ¿no? Y entre ellos tenemos al Andalus,
que tenemos está en España. O sea, no nos engañemos, o sea, esto no es una cosa de Nigeria ir a combatir a Siria, no, tiene muchísimo más matices, ¿no? Si habláramos solo de España tendría miles, ¿no? Entonces, el discurso anclado de las Azores, anclado de los recortes, es un discurso, en mi opinión, vacío de contenido, Entonces, tenemos que implementar un montón de medidas en muchísimos frentes y uno de ellos es, primero, hablar de la integración de todos estos musulmanes que tenemos en Europa y hablar claramente y decir, tendrán que estar. Yo soy muy partidaria de abrir las puertas y las ventanas de mi casa y soy muy generosa, pero no cuando vienen a degollar a mis 4 niños. Eso no lo permito. Entonces estamos en un caso de supervivencia. Entonces hay un porcentaje de ellos que claramente nos están atacando, no todos. Hay un 25% dispuestos a hacer la yihad. De los 6.200 versículos que hay en el Corán, pues resulta que hay 852 que te invitan a hacer la yihad. Entonces hay algunos, un 25% de ellos, que se toman esa parte del Corán rigurosamente. Pues algo tendremos que hacer, ¿no? Porque realmente no podemos dejar que nos ataquen en nuestra propia casa, nos tendremos que defender y tendremos que hacer valer los valores de la democracia, la libertad, esto que tanto queremos, por ejemplo, el papel de la mujer. Sí, porque se está acumulando aquí un apunte, porque además me hace mucha gracia que aquí todos defendéis este mundo, esta otra civilización donde no se respetan ni los derechos más básicos de la mujer, de ahí no decís nada. Tenemos a miles de mujeres en un estado realmente, Rocío, perdóname que te interrumpa porque yo no puedo debatir y no lo voy a hacer, pero sí que como moderadora me veo obligada a decir que hay ciertas cosas que tenemos que respetar en esta mesa. Yo creo que todos los que estamos aquí, he tenido que empezar el programa advirtiendo que todos los que estamos en la mesa defendemos los derechos humanos, así que te pido por favor que regulemos un poco ciertas opiniones porque son complejas, por lo menos en esta mesa. De los derechos humanos de la mujer. Estaba hablando de eso, me alegro que me lo digas. Por eso digo que tenemos que ser claros con aquellos que no respetan los derechos humanos. Resulta que las mujeres en estas civilizaciones están oprimidas y están maltratadas. Entonces, también seamos claros, o sea, tenemos que intentar transmitir los valores que nosotros creemos que son buenos. Por ejemplo, cómo se trata a la mujer en Occidente, ¿no? Pues digámoslo con claridad. Y yo veo que sobre todo esto hay una parte que no quiere opinar. A lo mejor le resulta incómodo todo este discurso. Sofía. Creo, Rocío, que lo que acabas de hacer es una irresponsabilidad política considerable. Tratar de ligar a terrorismo con personas que practican el Islam, creo que es un gran error. No me has entendido. Es un gran de hecho, hay un 25%. Error. Y creo que como yo, el resto de la mesa. Creo, Rocío, que has cometido un gran error. Primero, porque esto no es ni una lucha de civilizaciones ni una lucha de religiones, es una lucha de la barbarie contra nuestro estilo de vida. Una cosa, ¿qué le gritaban al que le pegaban un tiro a la sala Bataclan en Nigeria? Rocío, disculpa, ¿Qué le gritaban? Si era cristiano le pegaban un tiro y si no era cristiano no. Insisto, vamos a ser claros también. Estos terroristas, efectivamente con pasaporte europeo, muchos de ellos no practicaban el Islam previamente. ¿Y por qué entraban gritando a las Randi? Yo no lo entiendo. Pero es que el Islam no es una religión bélica. El Islam, como otras religiones, todas las religiones son pacifistas. He dicho, hay una parte... No, creo que no nos ha quedado clara a ninguno, de verdad. Vamos a repetir. Creo que es yo creo que vamos a... Perdonadme. 50 millones de musulmanes. Lo has dicho explícitamente. No, lo voy a repetir. Hay 50 Europa tiene un problema porque hay 50 no. millones de musulmanes. No me cortes España la segunda parte de la frase. España tiene un problema. Enrique, te voy a repetir porque no lo has entendido bien. He dicho, en Europa hay 50 millones de musulmanes, de los cuales... si habláis los dos, de verdad, si habláis los dos, efectivamente no se os va a entender. Vamos a completar las frases. Rocío, he dicho, hay Rocío, un matiza porcentaje brevemente. de ellos dispuestos a hacer la yihad. Que matice brevemente, y lo repito, hay un porcentaje de ellos, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ello, he dicho los datos lo he dicho claramente. Bueno, vamos a intentar salir de aquí. Lo repito, hay un porcentaje de ellos que están dispuestos a hacer la yihad y lo repito, entonces hay un porcentaje de ese 50 millones en Europa, de ese 90 millones en Turquía y de ese 1.600 que matan masivamente en Noruega. Claro, ¿quién te está diciendo que no? En base a la defensa de la civilización judío-cristiana.
No esperaba que Ciudadanos aquí tuviera una posición firme, ya lo sé, porque es más cómodo el relativismo y la sonrisa. Yo lo que estoy hablando es que a muchos de esos les mataban por el hecho de ser cristianos. Y eso... No, lo que pasa, ¿Qué opinas sobre el terrorista noruego? Pero el que mayor... el hombre del cristianismo radical... Lo mismo que del islamista radical. En cualquier caso, me hace gracia, simplemente una puntualización, me hace gracia que acuses a la izquierda, que sí que además ponerle la etiqueta de, pero bueno, de que nos vamos muy atrás mencionando a las fotos de las Azores cuando tú hablas de la reconquista de Al-Ándalus. Rocío, vamos a intentar escuchar, por favor, son discursos todos. un poco irresponsables de cara al público y hay que, en cierto sentido, reflexionar antes de decir tales cuestiones como las que tú apuntas, hablando de integración, acusando a 9 millones de musulmanes. Los que hablan de reconquista de Al-Ándalus no soy yo, esos son los salafistas, bueno, no me has entendido. Sí, es que probablemente no te habré entendido muchas cosas, de lo cual, en cierto sentido, me alegro. Pero, en fin, insisto que hablar de integración, enarbolar esa bandera, cuando se acusa a 9 millones de personas o miembros de asociaciones salafistas en España que han viajado así... 9 millones de euros, no 9 millones de personas, perdóname. Bueno, vamos a intentar entender. Es que no, pero es que los datos hay que cogerlos bien, porque si no... Los datos yo creo que han quedado claros, Rocío, de verdad, yo creo que han quedado claros. Vamos a intentar salir de aquí, Jorge. Rocío. Pues a ver, a mí el tema de Franco me queda lejos porque yo no había ni nacido. Pero bueno, os veo a todos anclados en el tema de Franco y es verdad que yo creo que hay que condenar, sí, hay que condenar las dictaduras. Por eso yo invito a todos que condenemos siempre las dictaduras, las que existieron y las que hay hoy, porque yo no veo a nadie condenar la dictadura castrista. Resulta que yo tengo pasaporte cubano y tengo que aguantar que todos habléis de Cuba como si fuera el paraíso de las libertades. Y yo no puedo entrar en Cuba porque si entro en Cuba me fusilan. Porque resulta que en Cuba se fusilaba gente. Bueno, a mi familia, aparte de ellos, los fusilaron, ¿vale? Por intentar defender la libertad. Entonces yo, si entro en Cuba, puede que tengan problema. Y veo que aquí hay un doble rasero. Hablamos de la dictadura de Cuba, pero no hablamos de la dictadura de Castro. Condenemos todas las dictaduras, ¿vale? ¿Estamos dispuestos a condenar la dictadura castrista? ¿Lara? ¿Enrique o Jorge? De todas formas, yo en este sentido yo creo... Pues me alegro mucho, porque entonces todos estamos de acuerdo en esta mesa, las dictaduras no por supuestísimo que estamos de acuerdo en que las dictaduras no, pero de todas formas vamos a intentar, que esto era lo que hablábamos, dictaduras no, en ninguno de los casos, pues bajo ningún concepto. Ahora bien, vamos a hablar de la que nos concierne, que era este tema, que es el de Franco. Que yo habla todo lo que tú quieras, pero vamos a intentar... de que no nos gustan las dictaduras, sino nos gusta hablar de libertad, que es de lo que hablamos en Vox. Yo creo que efectivamente, vemos unas celebraciones ahí franquistas, pues sí, eso estaban celebrando igual que celebraba Ciudadanos las 13 rosas, o igual que otros celebran a Largo Caballero, ¿no? Entonces, si nos ponemos a llorar, lloramos todos. Si hemos decidido cerrar esa historia, la cerramos todos. Y yo creía que en España habíamos hecho un ejercicio muy valioso, que fue la transición, y que fue un ejercicio que yo valoro porque es un ejercicio de reconciliación. Y es un ejercicio de reconciliación de ambas partes, porque había dos partes que estaban enfrentadas, y eso fue una tristeza y fue lo que genera una guerra civil, ¿no? Entonces, yo valoro mucho los valores de la transición, ese esfuerzo por intentar cada uno ponernos de acuerdo, ver que efectivamente en los dos bandos hubo barbaridades, ¿no? Y entonces, ¿por qué algunos se empeñan ahora en reabrir y en utilizar un discurso de enfrentamiento? ¿Por qué algunos faltos de discurso político, sin tener ideas para un futuro, se tienen que anclar en el pasado y desenterrar otra vez los enfrentamientos del pasado? Nosotros, a lo mejor porque somos un partido joven y con ideas de libertad y de futuro y de propuestas, dedicamos el tiempo a hablar del futuro y no a hablar del pasado. Y me da pena ver a jóvenes en otros partidos que se pierden en hablar del pasado, en recordar y desenterrar el odio del pasado, que fue lo que en España nos llevó a unas historias muy tristes, que eso sí, aunque yo no había nacido, sí que lo sé. Jorge. Es decir, no se puede permitir que sigamos viviendo y viendo actos de este tipo. Vamos a ser coherentes. Sí, vamos a ser coherentes. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a enterrar a sus muertos, todo el mundo, y es parte de la dignidad, ¿vale? Pero entonces vamos a hacerlo, a dejar ambas partes. Si unos señores quieren ir al Hotel Meliá, que es un sitio privado, que yo sepa,
que yo sepa, y quieren hacer un evento recordando a sus familiares muertos en Paracuellos, yo no me voy a meter. Si los de Ciudadanos queréis hablar de las fusiladas, las 13 rosas, no me voy a meter. Si alguien quiere honrar a Largo Caballero, yo no me voy a meter, porque creo que todo el mundo tiene que honrar a sus muertos. Lo que no podemos hacer es, cuando son de unos y otros, ¿no? Hay todavía, es decir, necesitamos, y esto todavía no se ha hecho, localizar y judicializar las fosas comunes. Esto todavía no ha sido realizado, eso en primer lugar. Tampoco se ha realizado una condena del franquismo como un régimen criminal en los términos que contempla la ONU. Esto tampoco se ha hecho. Tampoco se ha reconocido la legalidad democrática de la Segunda República. Esto tampoco se ha hecho. Si se puede condenar todo, se puede condenar todo, pero condenarás también a los que firmaron Paracuellos. Entonces, vamos a si nos ponemos a condenar... Por favor, que ha perdido la palabra. Enrique. No, Rocío, no intentes hacer equilibrios que no son posibles. O sea, vosotros queréis hablar del pasado. Yo quiero mirar, si nos ponemos a hablar del pasado, el equilibrio es necesario. O vosotros queréis compensar la balanza hacia Rocío, vamos a ver, vamos a intentar escuchar a Enrique, que ha pedido la palabra. Y además a nosotros se nos plantea importante hablar del pasado. Esa política de equilibrio siempre oculta algo. Y me parece que en el caso de Rocío es evidente. Rocío. No, a mí me hace gracia cuando un sistema político y unas ideas no funcionan, la culpa no es del sistema, la culpa es del líder de ese momento, ¿no? Ahora parece que las ideas del peronismo no son las causantes de la ruina en la que está Argentina, sino las causantes es que ha habido una figura que las ha interpretado mal. No, señores, el problema ha sido todas las ideas que llevaba ese programa político, todas las que son contrarias a la libertad, todas las que fomentan la corrupción, todas las que no dejan la iniciativa privada, todas aquellas que ponen trabas, todas aquellas que no permiten prosperar, el control de la prensa para acabar con la libertad de expresión. Todo eso es lo que lleva a Argentina donde está hoy, ¿no? Y de repente los argentinos no habían ni oído hablar a Macri, de hecho en la primera vuelta pues casi no se le conocía, ¿no? Pero cuando empiezan a oír, no, bueno, sí, pero no se le dejaba, no, un momento, un segundo, pero no se le había oído, que luego nos quejamos. Sí, pero no se le había oído hablar tanto. Hay unos meses en que se oyen hablar estas ideas que habla de libertad, de una economía con bajos impuestos, de acabar con la corrupción, de fomentar la iniciativa, de dejar a la gente trabajar y prosperar, no de hacer un Estado gigante que controla todo y que arruina al país. Y a la gente le empieza a gustar porque como la gente ha probado la medicina de lo que llevaban todos esos años, han probado la medicina y les ha salido mal, que es las ideas del peronismo, resulta que ven unas ideas que son contrarias a lo que han estado sufriendo, porque la palabra es sufrir todos estos años, ¿no? Y por eso Macri ha tenido éxito, ¿no? Porque resulta que es que las ideas que tienen éxito son las ideas que fomentan la libertad y que dejan a la gente prosperar, desarrollar negocios, quitar las manos del dinero, de bajar los impuestos. Al final se trata de, una vez más, libertad, ¿no? Que es un concepto que tenemos que tener muy claro, ¿no? Al final un Estado gigante que todo lo subvenciona, que interviene en todo, que controla todo, porque era lo que era el peronismo en este momento, al final agobia, asfixia, ahoga a la población. Y eso es lo que ha pasado, Y ahora de repente ven la luz y ven que alguien a lo mejor les va a sacar de esa cueva, ¿no? Y eso lo que veremos probablemente en los próximos años en Argentina.